Buenos días, mi nombre es Carlos Carmona. El día de hoy realizaremos un video tutorial para analizar la siguiente tubería correspondiente a la práctica número 4 de la materia de elementos finitos de la Universidad de Antioquia. Entonces entramos a Workbench, nuestra plantilla estática estructural, y en el momento trabajaremos con el material por defecto, que es acero estructural. Abrimos la geometría, puede tardar un tiempo, y importamos la pieza. En este caso importamos esa externa geometría que encontrarán en la descripción del video. Generamos la pieza. Lo siguiente que haremos será trabajar el cuerpo como superficie. Eso quiere decir que no como cuerpo sólido, sino que a partir de los cuerpos vamos a crear unas superficies por medio del siguiente comando de Surface from Face. Seleccionamos la cara y generamos. Y veremos cómo se parten en dos ya una superficie y el resto del cuerpo. Lo mismo haremos con la otra cara. Seleccionamos, aplicamos y generamos. En este caso ya tendremos tres cuerpos, dos de superficie y un cuerpo sólido. Este cuerpo sólido debemos eliminar. Para eso entramos al comando Create y seleccionamos Delete Body. Entonces para Delete Body seleccionamos sólido y generamos. Entonces ya, como pueden observar, tendremos las dos superficies en las cuales podremos trabajar para lo que respecta al mallado. Lo siguiente que haremos será seleccionar el comando Slice y este nos ayudará a partir los planos. En este caso seleccionamos el eje XY y veremos cómo se parten todos los cuerpos que se presentan en ese plano XY. Entonces tenemos cuatro superficies, las cuales nos van a ayudar a generar un mejor mallado. Eso igualmente se le cargará a la sección que haremos posteriormente, que sería esta, y listo. Volvemos a nuestro Design Modeler y la siguiente opción que vamos a tomar es crear un plano. Este plano va a estar a tanta distancia respecto a este punto, cierta distancia respecto a este punto, con el fin de que hagamos la sección. Entonces seleccionamos la dirección, seleccionamos con respecto a quién, que sería en Z, el eje que estamos moviendo, y le damos un offset de 0,05 metros y generamos. Como podrán ver, ya tendremos el plano a una distancia de 0,5 del eje normal. Entonces creamos de la misma forma otro, en este caso al sentido contrario, lo mismo desde un punto hasta la normal, aplicamos, le cambiamos el sentido, en este caso el sentido negativo, el es X, y seleccionamos ya una distancia respecto a Z de, en este caso, 50 milímetros, ya que cambiamos las unidades. Listo. Menos 50 milímetros para que nos quede en el parte negativa. Y luego de esto, obviamente este plano, por ejemplo, como pueden ver, estará apuntando hacia este lado y se lo puedo cambiar con esta opción de reverse. Listo. Como vamos esto aquí, para que quede a cierta distancia, hasta unos 50, y generamos. Listo, ya teniendo los dos planos, lo que haremos será en estos planos que acabamos de hacer, generar un slice. Como podemos ver, generando el slice respecto a estos planos, se partirá en dos superficies, serían dos en cada lado, el otro lado igualmente, y listo. Vemos cómo vamos aproximándonos mucho más a la sección que queríamos hacer acá. Entonces, en este caso ya tendremos 8 cuerpos, a un cuerpo formado por 8 partes. Lo vamos a hacer con esta opción, una parte y 8 cuerpos. Listo. Entonces en este caso ya no tenemos que hacer más nada acá, así que cerramos el Design Modeler y entramos a nuestra herramienta de mallado. Vamos a quedar un poco. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar las partes. En este caso no le dimos un espesor, en este caso se la vamos a poner de 10 milímetros, que era lo propuesto por la guía, y nos vamos directamente a malla. En este caso toda la malla la vamos a hacer de una forma completamente distinta.
este caso, primero que todo, vamos a seleccionar los cuerpos que no tenemos seccionados y vamos a aplicar un Mesh Control. En este caso, vamos a poner como método un cuadrilátero dominante solo para estos lugares donde no está la sección y generamos un sizing. En este caso, este sizing se realizará solo en ¿esto para qué? Para mostrar un sizing radial. Por un sizing radial vamos a regenerar tantas porciones por diferentes radios. Por el número de divisiones, entonces seleccionamos acá el número de divisiones y seleccionamos 40 divisiones y un comportamiento de hard para que nos cree una malla más fina. Entonces generamos aparte un sizing y este, por el contrario, nos creará número de divisiones. Le vamos a agregar un número de divisiones según la guía de 50. En este caso colocamos 50 y este, por el contrario, nos creará un número de divisiones en la longitudinal. Entonces 50 longitudes longitudinales, las cuales obviamente él crea este número de divisiones y lo crea de una forma pareja, digamos, una forma estándar. Entonces, por lo tanto, nosotros no queremos que sea así, sino que va a haber un comportamiento que crezca cada vez que se aleja del lugar donde hay más flujo. Entonces, en este caso acercamos, vemos en las vías y en este caso le vamos a dar un factor de vías a estos dos de acá, a estas cuatro, perdón, y le vamos a dar un factor de vías de 10. En este caso él va creciendo en un factor de 10. Entonces, primero va a ser la unidad, luego va a crecer 10, y luego va a crecer su tamaño 10 veces, 10 veces, 10 veces hasta llegar al final. Listo. Y aparte, como podemos ver, estas direcciones están en sentido contrario. Queremos cambiar, entonces seleccionamos aquí en reverse vías y ya de una vez tenemos todo apuntando desde donde tenemos más, en donde tenemos que prestar más atención en la malla hasta donde el final, que no vamos a tener, que sabemos que no vamos a tener muchos esfuerzos ni muchas deformaciones. Y listo. Entonces en ese caso, lo siguiente que vamos a hacer es entrar a la malla y seleccionar ya en ese caso estos 4 superficies y generamos la malla en estas 4 superficies para ver qué tal nos quedó. En este caso, como podemos ver, es una malla que si bien cumple con lo que le pedimos de las vías, que fuera creciendo y todo esto, pero necesita aparte un face meshing. ¿Esto para qué? Para mejorar mucho más su malla y para mejorar que sea muy proporcional. Listo, entonces generamos para estos 4 cuerpos, aplicamos y de nuevo vamos a generar la malla en estas 4 superficies y vemos cómo nos queda. Como pueden ver, aquí mejoró mucho más la malla, de forma que ya es mucho más proporcional y ya va a poder generar ese análisis de una forma más precisa. Listo. ¿Qué nos falta? El tubo superior, que en este caso tiene, como lo pueden ver acá, 40 divisiones longitudinales y las radiales. Entonces generamos un sizing para las radiales, primero que todo. Seleccionamos bordes en estas radiales y los 2 bordes de abajo. Entonces para estas radiales también generamos un número de divisiones y en este caso van a ser 30 divisiones radiales y un comportamiento hard. Y para el sizing de las longitudinales, que en este caso como pudimos ver son de 40 divisiones, también aplicamos por medio de número de divisiones, aquí como dice 40, número de divisiones 40 y un comportamiento hard. Y cambiamos acá en vías para que obviamente nos cree el mismo comportamiento y podemos ver que está también de forma invertida. Entonces generamos factor de 10 y le cambiamos la dirección a esa que está invertida. Entonces listo, ahí tenemos todo. Listo. Lo que vamos a hacer ahora es generar la malla para este cuerpo superior, para esta tubería superior. Seleccionamos y generamos una malla solo para este cuerpo seleccionado. Como podemos ver, también necesitamos realizar un face mesh, como lo hicimos con las tuberías de abajo. Entonces
creamos un face meshing a estas dos secciones. Listo, face meshing. En este caso aplicamos y listo. Entonces en este caso cuadriláteros, listo. Y ahora sí, probamos cómo nos queda la malla. No solo para estos cuerpos seleccionados y vemos cómo nos cambió. La diferencia es que aquí debemos ya tener como claro cómo tenemos la malla, y luego para nuestra última sección, para nuestra sección más importante, ya no utilizaremos el método de cuadriláteros, sino que utilizaremos otro método de triángulos, ya que es, como por así decirlo, el más adecuado para analizar este tipo de geometrías. Seleccionamos, también le vamos a dar a estos de acá y a estos dos bordes de acá, a estos bordes le estamos generando un sizing, y en este caso sí va a ser por una distancia de 10 milímetros, no va a ser por número de ediciones, sino por distancia. Entonces lo generamos y vamos a ver cómo nos queda la malla. En este caso vamos a ver una malla muy proporcional, una malla muy fina, la cual nos va a dar un correcto análisis de nuestra estructura. Y esto, lo siguiente que haremos será irnos a Surface Body y vamos a cambiar este tipo de offset. En este caso está medio, y como podemos ver, vamos a seleccionar un offset no tipo medio sino tipo top. Lo mismo haremos para todas las superficies. Vamos a cambiar de mano de offset tipo top aquí. Y luego entramos a soportes, a estática estructural, y vamos a generar un soporte en estos dos bordes. Listo, primero que todo en este borde también de acá, ya que obviamente esto es una sección y ya sabemos que está sujeto al resto de la tubería. Entonces vamos a crear una carga de presión, en este caso para toda la superficie, la cual se aplicada no hacia adentro sino hacia afuera de la superficie. Entonces en este caso será de menos 1 megapascal. Entonces obviamente para que pueda entender eso en contable será de 1 megapascal. Y listo, eso sería básicamente la estática estructural. Ahora generamos nuestro equivalente de Von Mises, nuestra total deformación, y solucionamos. Listo, veamos qué tal se comporta respecto a condiciones sencillas. Digamos que respecto a un fluido que simplemente no es turbulento ni nada. Entonces vamos a ver una gran deformación, como vamos a observar aquí, y vemos los lugares donde se presentan más. Bueno, esto lo vamos a cambiar a una verdadera escala, y vemos donde se presentan las mayores deformaciones con respecto a esta presión que tenemos acá y con respecto al tipo de mallado que tuvimos. Entonces por eso era importante utilizar triángulos, porque en este lugar era donde más se obtenía esos esfuerzos y donde más iban a tener deformaciones. Simulamos un poco para ver cómo se comporta. Listo. Y aparte de esto cerramos. Listo, ya trabajamos con esto. Algo importante es de que aparte de esta tubería también generamos otra. Entonces en geometría vamos a generar una nueva estática estructural y le vamos a pasar el análisis que tuvimos. En este caso la solución y los resultados que tuvimos. En este caso para una nueva tubería, que obviamente va a tener una sección distinta, que será la de aquí. En este caso ya sería aplicado por soldadura, digamos. En este caso vamos a ver cómo influye ese tipo de soldadura. Entonces vamos a abrir el Design Modeler para aplicar nuestra geometría. En este caso es nuestra geometría soldada. En este caso entre ambos importamos nuestra geometría externa y seleccionamos esta tubería número 2. Esta tubería también la encontrarán en la descripción de este video. Listo. Entonces en este caso, al igual que la tubería pasada, debemos generar ciertas secciones, en este caso para la soldadura, y lo que haremos será seleccionar el plano XY y vamos a generar un sketch. Nuestro plano de referencia será el plano XY.
En ese caso, en el plano XY vamos a seleccionar y vamos a crear un sketch, una sección de sketch. Listo, lo que vamos a hacer ahora es ver de frente y vamos a generar un rectángulo. En ese caso entramos Sketching, rectángulo, y lo creamos. No tenemos que darle ni siquiera alguna medida ni nada, y le damos en Constraints, que es restricciones, y Midpoint. Entonces el centro va a estar con el punto del eje y ahí tenemos todo el rectángulo centrado. Ahora lo que vamos a hacer es darle dimensiones. En este caso vamos a dar primero que todo una dirección horizontal que será de 1 metro. Entonces seleccionamos y cambiamos el valor de la distancia en 1 metro. Eso conservando todas las restricciones. Y ahora vamos a darle una vertical. En este caso va a ser de 0,5 metros. 0,5 metros. Y listo. Aquí tenemos una sección. Por así decirlo, un sketch. Y queremos es conservar solo el pedazo seccionado. Entonces en este caso en el sketch vamos a crear una extrusión para este sketch. Y en este caso cambiamos a Slide Material para que no cree sino que lo corte. En dirección vamos a aplicar, en dirección está todo bien, pero en la dirección vamos a hacer en ambos lados, bot symmetric, para que corte ambos lados. Y vamos a seleccionar Through All para que nos corte todo. Listo, en este caso generamos, como podrán ver ya tenemos nuestra sección, la que vamos a analizar. Y lo que vamos a hacer ahora es eliminar las demás superficies. En este caso solo utilizaremos la que creamos. En este caso vamos a la opción de Create y vamos a seleccionar Delete. Entonces vamos a borrar los otros dos cuerpos. Aplicamos y generamos. Entonces ya nomás nos queda nuestra sección, la cual vamos a empezar a analizar. Posteriormente realizaremos varias operaciones en las cuales necesitamos cortar esta pieza en 4. Entonces vamos primero a eliminar este sketch hasta ocultarlo y vamos a utilizar la opción de Slice, la herramienta Slice. En este caso en el eje XY, con esto vamos a separar en dos cuerpos y lo mismo haremos en el eje YZ. Entonces seleccionamos Slice, el eje YZ, ese plano, y aplicamos. Como podrán ver, cuando generamos se crearán 4 superficies. En estas 4 superficies, lo primero que vamos a hacer es también realizar un corte en las soldaduras. En este caso, como podrán ver, tenemos una superficie completa, desde abajo hasta la tubería de arriba. Entonces utilizamos esta opción de Skin y vamos a cortar cada soldadura en cada una de estos cuerpos. Entonces aplicamos acá y generamos a Slice Materials, perdón. Entonces cortamos el material y veremos cómo tenemos ya otros dos cuerpos. Igualmente hacemos la opción de esquina abajo, este y este, listo, y aplicamos. Entonces seleccionamos Slide Material y generamos. Ya tenemos con esto los 3 cuerpos. Este sí es el de la soldadura y los otros 2 alternos. Entonces aquí podremos ver cómo, por así decir, cómo separamos todo. Y lo mismo vamos a hacer con las demás. Entonces acá seleccionamos esta que es la parte inferior, aplicamos Slide Material y generamos. Y listo, ahora veremos, lo hacemos en las 4. Por último saltamos un poco, ya tenemos todos los cuerpos como para en los cuales voy a seleccionarlos. Y vamos a, bueno, aquí uno que dice más. En este caso tenemos las 4 superficies, las 4 juntas soldadas y las 4 superficies superiores. Listo, lo que vamos a hacer va a ser seleccionar entonces en este caso todas y vamos a la opción de generar from new part para que tengamos una parte con 12 cuerpos y luego paramos a hacer todo el análisis de malla. Esto sería lo único. Cerramos nuestro Design Modeler. Listo, lo que haremos ahora es, bueno, esperaremos un poco a que
el programa de Design Model cierre. Listo. Ahora sí, entraremos a nuestro modelo para realizar todo lo que tenga que ver con el mallado. Esperemos que ahora veremos que aparece nuestra sección, la que nos importa. Entonces, en este caso primero nos vamos a centrar en estas 4 superficies, las superficies soldadas, ya que utilizaremos una opción que nos ayuda a refinar mucho la malla, que es el Virtual Topology. Entonces ocultamos todas las demás y nos dirigimos a Virtual Topology, en geometría, paramos en modelo, perdón, y seleccionamos Virtual Topology. Lo que vamos a hacer aquí es unir las caras. En este caso seleccionamos esas 3 caras. Virtual Topology tiene esta acción con la intención de que podamos concentrar mucho más la malla y que no se pierda, como no se creen, por así decir, mallas muy pequeñas en estas curvaturas y por ejemplo en estas pequeñas áreas. Entonces unimos todas las caras para que lo haga mucho más proporcional. Por así decirlo, es una forma de refinar mucho más la malla. Entonces ya luego de que terminamos con todos, en este caso solo nos faltaría esta cara. Seleccionamos estas 3 caras y las unimos. Listo, ahora vamos a mostrar todo lo demás, a mostrar todos los cuerpos y veremos cómo se ve un poco más proporcional. Entonces ahora sí, seleccionamos todos los cuerpos para crear el tipo de malla, el método que vamos a utilizar para mallar esa tubería. Listo, en este caso seleccionamos uno de los cuerpos y con la opción de seleccionar todos ya tenemos una selección para todos los cuerpos, para todos los 12 cuerpos. Listo, en método seleccionamos hexadero dominante y listo. Ahora lo que prosigue, ya tenemos obviamente el método de mallado. Lo que prosigue será seleccionar para estas 4 superficies soldadas, solo para ellas, vamos a ocultar todo lo demás y en ellas es que vamos a crear nuestro sizing. Entonces en Chroma Mesh Control y en Sizing vamos a seleccionar primero que todo los siguientes bordes, o por así decir, estos bordes externos y los internos. Entonces en estos bordes que sería por así decir nuestro sizing radial. Obviamente esto es una superficie que es un poco oblicua, pero por así decir vamos a crear nuestros diferentes divisiones. Entonces listo, cuando tengamos estos bordes, ahora nos dirigimos a los bordes inferiores, los bordes externos e internos. Seleccionamos todos. Tenemos que tener mucha precaución de no seleccionar en otros bordes, ya que así podría dañar nuestro sizing, podría generar una malla muy distorsionada. Entonces ya teniendo todos los bordes externos e internos, vamos a aplicar, tenemos 16 bordes y vamos a cambiar esto de element sizing a número de divisiones y vamos a crear 25 divisiones. Listo, ahora lo que vamos a hacer es crear sizing para los distintos bordes longitudinales. En este caso en estos laterales, seleccionamos todos los laterales, que en este caso serían los 8 laterales, y el otro. Vamos a aplicar y crearemos por número de divisiones, y en este caso tenemos 10 divisiones. Listo. Lo siguiente es hacer otro sizing, y en este caso en la base, por así decirlo, la superior e inferior, estos 4 y los 4 inferiores. Sería este de aquí, este que tenemos acá y estos dos más. Le presionamos en aplicar y también número de divisiones y en 3. Listo. Algo que olvidamos también fue en los sizing tenemos que hacer que sean comportamientos hard en todos. Hard. Listo. Ahora sí tenemos todo. Y vamos a crear un face meshing para que para así decir, nuestra malla no sea muy desproporcional, sino que sea un poco más lineal. Entonces aplicamos en estos 8 cuerpos y lo mismo un face meshing en estos superiores.
y en los inferiores. En todos los lugares donde decimos sizing, por así decirlo. Porque obviamente cuando él cree el número de divisiones, él lo va a hacer muy desproporcional. El face meshing lo que hace es ponerlo todo parejo, por así decirlo. Entonces generamos un mesh y ahora sí seleccionamos las 4 y vamos a generar la malla solo para estos 4. Y veremos cómo se crea nuestra malla de una forma demasiado fina. Vamos a ver todos los números de divisiones. Y ahora lo que vamos a hacer es mostrar todos los demás. Ya tenemos la malla para nuestra sección soldada. Y ahora generaremos nuestras distintas sizing para las otras secciones. Al igual que hicimos con la primera geometría. Con nuestra tubería que no estaba soldada. Entonces en este caso seleccionamos esto, seleccionamos 9 divisiones, 15 divisiones, en este caso también seleccionamos comportamiento hard y un face meshing también para las diferentes caras externas e internas. Y esta y aplicamos. Listo. Ahora lo mismo haremos un face mesh también para las caras superiores. Esta hasta acá. Todo esto lo estamos haciendo con el fin de generar una malla avanzada, por así decirlo, en todos los cuerpos. Entonces en este caso ya estamos listos acá. Generamos y vemos nuestra malla superior, que también es demasiado parece muy fino. Ahora nos faltan los cuerpos de abajo. En este caso vamos a generar también un sizing con un borde. Seleccionamos esta de acá, estas dos, estas dos, estas dos y estas dos. Tenemos ese sizing, aplicamos el número de divisiones y 25 divisiones. Listo. Para eso también vamos a hacer un face meshing. Primero, antes de hacerlo, vamos a hacer un sizing en estos bordes. En este borde, luego en este borde, luego en este borde, que sería por así decir las divisiones que vamos a hacer en nuestros, por así decirlo, en esta profundidad, en este espesor. Usamos este pequeño borde, también el otro y los otros tres de la parte derecha. Listo, seleccionamos también esto acá. Y estos tres. Ahora este primero. Es un poco complejo seleccionar ya que son bordes muy pequeños. Igualmente también se tiene que tener la precaución de que no sean bordes que pues de no tocar también un vértice o por ejemplo una cara, porque nos arrojaría un error. Entonces ya tenemos 8 elementos, número de divisiones y le sacamos 3. Listo. Entonces seleccionamos para cada uno. En este caso un face meshing para cada una de las caras y también interiores. Listo, face meshing. Son superficies. Aparte de esto, vamos a un face meshing en los bordes, entonces en los espesores. Listo, también, los otros dos. Aquí seleccionamos aplicar, listo. Se olvidé seleccionarlo, entonces lo voy a seleccionar de nuevo. Olviden aplicar. Seleccionamos los 8 y aplicamos. Listo. En este caso ya tenemos básicamente todos los face meshing, todos los sizing y ya podemos generar la malla en estas superficies. Algo que también vamos a hacer posteriormente es, bueno, eso lo voy a mostrar que con solo esto puede generar un error. Ya observaremos
A continuación, primero confirmemos que seleccionamos estos y aplicamos. En este caso generamos la malla y veremos que se nos crea un error. O sea que no se nos crea, por así decir, el face meshing no lo reconoce. Entonces para eso vamos primero que todo a eliminar estos dos face meshing. Clic derecho y los eliminamos. Y lo que vamos a hacer es crear un nuevo face meshing, pero en este caso va a ser más individual. Va a ser entre cara y cara, entre cara exterior e interior, para cada uno de las superficies. Este error se debe por lo general a que no hay una conexión entre estas superficies, pues entre la superficie externa e interna. Entonces ya vamos a ver cómo lo vamos a solucionar luego de que creemos las cuatro, en este caso esta última, para superior y exterior. En este caso seleccionaremos cada uno de los face meshing que creamos y veremos que veremos la razón del error, y en este caso vamos a crear estos lados del face mesh. En este caso vamos a opciones avanzadas, hay una opción de Specify Sites, entonces seleccionamos estos dos verdes y aplicamos. Entonces seleccionamos estos dos más y haremos la misma operación para todos los face meshing que creamos. En este caso seleccionamos los vértices, aplicamos y lo mismo para los demás. Esto crea para los lados específicos, para que el face meshing para conocer, por así decir, cuáles son los lados entre los dos face meshing que creamos. Este último face meshing, que es el face meshing 8, seleccionamos los vértices. Este de acá y este de acá, y aplicamos. Listo, ya luego de tener esto, centramos un poco y ahora sí creamos nuestra malla para ver si esto pudo generar. Primero que todo la borramos para quitar como todos los errores y generamos. Y ahora sí podremos ver cómo el face meshing se crea. Como ya no tenemos errores en este face meshing, ya que no tenemos como errores en las distintas uniones. Por último, haremos lo mismo, ya que nos botó el mismo error en los bordes por así decir, de estos cortes en los espesores. Ya generamos este face mesh y generamos, esperamos un poco, y ahora sí veremos cómo la malla es proporcional en todos lados y no tiene, por así decir, distorsiones. Listo, ya tenemos una malla muy bien hecha. Lo que vamos a hacer ahora es, con esta malla, vamos a crear todos nuestros soportes. Entonces lo que vamos a hacer es crear cerramos acá, y como les comentaba, tenemos que pasar todas las soluciones que hicimos. Entonces arrastramos esta solution a setup. Listo, aquí abrimos el setup. También podemos abrir el model. Los dos nos abren nuestro modelo. Y esperemos que agarre un poco, en donde vamos a tener nuestra geometría. Listo. Como pueden ver, conserva las operaciones que realizamos, el virtual topology, el sistema coordenado, las conexiones mesh, y nos creó una nueva carpeta que se llama submodeling. Lo que vamos a hacer es, en ese submodeling, insertar un cut boundary constraint, que en este caso vamos a importar las cargas, ¿no? Pero primero que tenemos que seleccionar las superficies o las caras en donde vamos a importar estas cargas. Esas cargas son las que realizó el primer análisis, las que se realizaron en el primer análisis, para obviamente conectar ambas geometrías. Entonces seleccionamos las caras externas donde se realizó el corte, serían estas de acá. Y le damos, ya luego de tenerlas, le damos en aplicar. Y antes de generar, nos vamos
aquí donde dice Solid, que es la herramienta de transferir, lo cambiamos a Shield Solid. Listo. Entonces en este caso resolvemos, importamos la carga. Ahora sí vamos a agregar la carga. En este caso vamos a seleccionar una cara y vamos a extender a los límites para que nos tenga la carga en todas las, por así decirlo, en toda la superficie interior y sea una presión hacia afuera. Entonces ahora sí, ya teniendo todas las cargas que tengan que ver con las soluciones, la formación total, esfuerzos de mises, y solucionamos. Veremos cómo cambió mucho por así decir, el análisis, en este caso en la superficie soldada, cómo se distribuyen mucho más los esfuerzos, ya no van a ser para un solo punto con el primer análisis, sino que ahora tenemos que comparar frente a dos juntas diferentes. Entonces voy a abrir esta nueva imagen y voy a colocar un poco la imagen del resultado del primer análisis aquí a un lado y veremos cómo cambia de una forma notoria pues donde fueron los esfuerzos máximos y también los valores. Listo, básicamente como podemos observar aquí podemos comparar también los valores de los esfuerzos y donde fueron los mínimos y máximos. Y listo, esto sería todo para la práctica número 4 de la materia de elementos finitos de la Universidad de Antioquia.